Recordaba que ya había estado con ustedes en una ocasión pasada. En esta ocasión me invitaron a compartir la cuarta tradición en esta ocasión vamos a hacer un poco de historia. Vamos, en función de eso de la historia, vamos a ver qué es lo que sucedió, cómo nacen las tradiciones, cómo surgen, por qué existen. Y pues me tomé la libertad de hacer un pequeño escrito para que ustedes lo puedan ver. este, para que ustedes lo puedan ver y puedan quedarse con las fechas que hay aquí y hacer un ejercicio de cómo sucedió esto, ¿no? Ok, me pide que acepte. Ok, bueno, déjenme acomodar mi No te máquina. preocupes, nosotras estamos aquí dando accesos. Te sale porque tú eres también co-host, pero aquí Sí, nosotras estamos. está bien, gracias. Bueno, esto de la primera experiencia que existió por allá a los años 1900, hubo un grupo, que antes de los grupos de Alcohólicos Anónimos, nació un grupo que se llamaba Grupos Oxford. Estos grupos Oxford fueron el inicio de un movimiento muy importante para poder ayudar a la gente que no solamente tenía problemas de adicción, sino tenía problemas emocionales. No existía el término codependencia como tal, como una agrupación. Y entonces ahí el fundador fue este señor Frank, un clérigo que buscaba una renovación espiritual y la aplicación de principios morales a la vida cotidiana. Entonces le ocurre crear un movimiento llamado Grupos Oxford, que en su momento fue muy grande. Se menciona que llegó a tener, en Estados Unidos nace, y que llegó a tener más de 100.000 miembros, 100.000 miembros ya en distintos estados de la Unión Americana, y estaban funcionando sus principios, aquí los vemos, que era la filosofía del grupo se basa en los cuatro absolutos: amor, pureza, honestidad y altruismo. Son pilares muy buenos que hoy seguimos conservando en nuestros grupos, ¿no? Y con la creencia de la guía de Dios y la importancia de la confesión y la práctica de los valores cristianos. Aquí, si se dan cuenta, aquí mezcla la religión, el valor tema cristiano, pero trae la raíz de lo que es nuestros programas, que lo primero que nace es doble A y después nace Coda. Y estos principios rigen, hoy siguen vivos en nuestras comunidades, tanto de Coda como de doble A, que es el amor, la pureza, la honestidad y el altruismo. ¿Qué es lo que buscamos? Es lo que aspiramos, ¿no? Es lo que queremos hacer de estos principios parte de nuestra vida. Bien, si estos principios, pues no hay nada malo, todos son buenos. Lo que buscaban es que fueran universales, fueran buenos para todos. Tenían una estructura ya formada que se definía más como un organismo que una organización. Sin, y fíjense, aquí está lo interesante, sin juntas directivas ni membresías formales, ¿no? Abierto a todo el mundo, igual que nuestras tradiciones actuales. Y no existían líderes, no había una junta directiva, no había, pareciera que hubiera sido un lugar con mucha anarquía, pero da los principios, los primeros pasos de no tener una estructura organizacional como las conocemos fuera de todas las agrupaciones, y no existía un pago, no existía una formalización de una membresía, pero con la intención de cambiar a otros y difundir su mensaje. Aquí fue donde nace los primeros problemas que se enfrentaron ellos, ¿no? Si se dan cuenta, hay cosas muy interesantes que se empiezan a gestar aquí desde 1900, de los años 1900. Y de esto se toma mucho la primera parte del programa de los 12 pasos de doble A. Y aquí lo dice, la influencia en los 12 pasos. La filosofía de los grupos Oxford se refleja en los principios de los 12 pasos de doble A, como la confesión de los propios defectos y la búsqueda de la guía divina. Entonces, ¿pero qué pasa con estos grupos Oxford? Empezaron a crecer tanto, empezaron a estructurarse muy ampliamente en distintos estados de la Unión Americana, pero empezaron a decir, esto es tan bueno, esto es tan excelente, que debemos de llevarlo a las instituciones públicas, al gobierno. Le vamos a querer trabajar con el gobierno para que a través de ellos sus intenciones empezar a llegar a más partes.
empezaron a hacer acercamientos lo que serían los medios masivos de información, que en ese entonces pues, eran como que revistas, periódicos, se acercaban, sus intenciones no eran malas, sus intenciones eran muy buenas, llevar estos principios absolutos para que pudieran redimirse o regresar, ¿no? Y una de sus primeras colectas que tuvieron eran adictos, adictos alcohólicos, ¿no? Y gente que estaba con problemas mentales o no tanto como mentales, sino problemas emocionales fuertes, graves, y empezaron a reclutar a esta gente y sus principios eran buenos. El problema empieza cuando intentan cambiar a los demás e intentan mezclarse con políticas públicas. En ese momento, cuando se empiezan a mezclar con temas que no correspondían, a no meterse en temas públicos, a no meterse en problemas de estructuras organizacionales externas, pues esto empieza a perderse y esos grupos se extienden. Esos grupos se desaparecen, no, ya no sucedió todas estas buenas intenciones que tenían, se rompe. Imagínense, eran más de 100.000 miembros ya en muchos estados de la Unión Americana y todo esto se desvanece, se pierde. Sin embargo, sí se retomó mucho de esto en la influencia de los 12 pasos, cuando se crean los 12 pasos. Y los 12 pasos, pues el nacimiento AA se da en 1935, o sea, casi 25 años por ahí que surgieron los primeros grupos Oxford. Pero fíjese la diferenciación de AA que evolucionó a partir del grupo Oxford, adoptando un enfoque más compasivo hacia la adicción, considerándola una enfermedad más que un simple pecado o una falla moral. Esto es lo que definían los grupos Oxford, lo veían como pecado, lo veían desde el aspecto religioso y como un aspecto moral, ¿no? Entonces, esos fueron los graves, graves errores que tuvieron los grupos Oxford y ya no pudieron seguir adelante, ¿no? A la otra, a partir de AA, le dan un enfoque primero compasivo, la compasión fundamental en nuestros grupos, el enfoque más compasivo hacia la adicción, o sea, la tolerancia, y que eso se va a ver reflejado después en una tradición, ¿no? Entonces dan ese paso a la compasión hacia los adictos y se empieza a enfocar más hacia los adictos totalmente y la consideran como una enfermedad. Ya no le dan el criterio religioso o socialmente inadaptado, sino como una enfermedad o como una falla moral, ¿no? Entonces, en el 10 de junio de 1935 nace AA, pero nace sin tradiciones, nace a través de los 12 pasos. Pero quiero que vean la siguiente fecha. En 1935 se crean los primeros, la primera sesión, o lo que se considera la primera sesión entre dos personas alcohólicas y se crea AA. Pero en las tradiciones se nacen hasta 1946. Vean todos los años que tuvieron que pasar para que se surgieran las primeras tradiciones. ¿Por qué surgieron esas tradiciones? Porque ya había crecido tanto AA que no querían que eso se cometiera el mismo error que los grupos Oxford. Entonces sale un primer esfuerzo con este documento que le llaman los 12 puntos para asegurar nuestro futuro. Porque los fundadores sabían que si se dejaba libre albedrío y a criterio de las personas, seguramente iban a desaparecer los grupos. Por muy buenas intenciones que se tengan, puedes traer la mejor intención, lo mejor para las agrupaciones, lo mejor para la sociedad, lo mejor, pero tiene que haber un principio fundamental que son las tradiciones. Y entonces se crean estos 12 puntos para asegurar nuestro futuro. Entonces fueron aceptadas en la Convención Nacional de AA en 1950. Tuvieron que pasar 4 años entre discusión, aceptación. No hubo tanto una participación de quítale, ponle, sino más bien una discusión de aterrizarlas más correctamente. Se llevaron 4 años para a partir del primer ejercicio, dejarse establecida lo que eran la primera versión de las tradiciones de AA. Entonces, ¿y cuál era el marco o cuál era el espectro que querían cuidar? Era tener relaciones internas y externas de la organización, pero sanas, con los principios que ya se habían establecido. Entonces, relaciones internas hacia el interior de la estructura organizacional,
déjeme quitar estructura organizacional, sino como para la estructura en ese entonces de AA, y también hacia cómo iban a funcionar los grupos hacia afuera para poder contemplar qué mecanismos para no volver a cometer el error de meterse a políticas públicas, a temas religiosos, a temas que no fueran más allá del proceso de la recuperación de los enfermos, ¿no? Entonces, hasta aquí queda claro, ya vieron las fechas, ya esta es la parte de la historia que quería que lo vieran para que quedara claro cómo sin las tradiciones estos grupos de 100.000 miembros se deshicieron, se desvanecieron y cómo tardó tanto en llegar las tradiciones a AA porque empezaban a estar en peligro. Lo que pasa es que los fundadores de AA estuvieron durante 20 años al pie del cañón, al frente de la estructura organizacional y todo lo que se debatía, había congresos y esto, pero ellos sí me estaban al frente, como servidores, no como una estructura organizacional, sino, y entonces cuando ellos sueltan el programa a la comunidad, lo blindan a través de hacer las tradiciones para que no se autodestruyan. Entonces así surge la primera historia, ¿no? Luego, si se dan cuenta aquí, cómo nace Coda hacia lo que se define como 1980, eh, eh, perdón, en 1986 que sale la primera, lo que serían las primeras reuniones de CODA, ¿no? O sea, ya veníamos preparados y CODA toma todos estos ejemplos de los 12 pasos, los personaliza de una manera, yo siento, en mi punto de vista, y respeto el que me diga otra cosa, yo lo veo como una versión 2 de AA con un aspecto un poco más clínico, un poco más exacto o estructurado o pragmático de cómo se deberían de llevar los pasos y cada uno de los pasos, ¿no? Ciertos puntos. Entonces, ya nace Coda con estos principios, con estas tradiciones muy adecuadas a lo que iba a ser el programa de Coda. Entonces, vean el proceso de madurez que ha tenido todo esto, ¿no? Estamos hablando de 1986, si los grupos son comenzaron por ahí de 1905, 1910, no se sabe exactamente cuándo, pero ahí surge. Entonces, han tenido toda una razón de ser las tradiciones. Ahora, hay un preámbulo que se marca en la literatura de Coda. Quise dar todo este antecedente para que vean lo valioso que son las tradiciones, para que vean lo importante las tradiciones cuidan a la estructura organizacional de lo que somos nosotros y nos cuidan en lo individual como grupo y nos cuidan en lo individual como personas. Por eso es importante esta cuestión, ¿no? Bueno, dice, eh, este es un preámbulo que viene en nuestros folletos. Dice, las 12 tradiciones de codependientes anónimos son 12 principios que guían a la comunidad y se basan en la experiencia de los grupos para asegurar su supervivencia y unidad, estableciendo que la recuperación personal depende de la unidad del grupo. Los líderes son servidores de confianza. Cada grupo debe ser autónomo y autosuficiente, y el bienestar del grupo es prioritario. Otras tradiciones importantes incluyen que CODA nunca debe involucrarse en asuntos públicos, debe de mantenerse profesionalmente y en el anonimato es fundamental, es el fundamento espiritual de todas nuestras tradiciones. ¿Ya ven de dónde escriben esto? Este es un preámbulo que existe en la literatura de CODA. Pero aquí, si se dan cuenta, esto lo toman de la experiencia que se vivieron de los grupos anteriores a la creación. Y lo dice, y aquí enfatizo, para asegurar la supervivencia y unidad. O sea, se basa en las tradiciones para su supervivencia. Si no existieran las supervivencias, nos destrozaríamos. Pero aparte de eso, se crearían muchas más corrientes de las que ya existen, ¿no? Entonces se crean distintas corrientes y pues bueno, al menos ha servido las tradiciones para no permitir que se desborden, porque si de por sí ya se han creado muchas corrientes independientes o muchos tratamientos de personas que salen de los grupos de CODA, de grupos de alcohólicos anónimos y crean sus propias agrupaciones con su metodología, ¿no? Yo he escuchado alguna vez intenté meterme en una para ver cómo estaba y dije, no, pues estos cuates son egresados
de coda o de doble A y agarraron, agarraron sus pasos y los acomodaron y hicieron otras cosas, ¿no? Pero aquí la otra parte importante que dice que la unidad del grupo es lo más importante, ¿no? Luego los líderes son servidores de confianza, no son guías, no son maestros espirituales, ¿no? Son servidores. Y luego dice que toca un poco la atención que vamos a hablar un poquito más adelante, que debe ser autónomo y autosuficiente y el bienestar del grupo es prioritario. Aquí lo mezcla con la primera tradición y lo mezcla con la parte de autonomía y autosuficiente. Y ahorita vamos a ver qué definimos como autónomo o y autosuficiente. Y luego aquí da una sentencia de lo que debemos evitar a toda costa. Y dice, otras tradiciones importantes incluyen que Koda nunca debe involucrarse en asuntos públicos. Por eso dice, nunca, nunca debe involucrarse en asuntos públicos, porque ya sabemos que el resultado es el caos. Por muy buena intencionada que sea la participación de una persona que quiera llevar a Coda a involucrarse en asuntos públicos porque su resultado ha sido buenísimo, porque crean que nuestras prácticas son excelentes y pueden ayudar a mucha gente, ni aún así por eso podemos involucrarnos en asuntos públicos. Y debe mantenerse profesionalmente, y que deben mantenerse profesionalmente. Ok, que deben, o sea, separa lo que es profesional con lo que es la unidad del grupo. Y dice, el anonimato es fundamento espiritual de todas las tradiciones. Anonimato es el fundamento. ¿Por qué el anonimato es el fundamento? Porque el anonimato me despersonaliza en el sentido de quitarme mi necesidad imperiosa de egocéntrica de ser reconocido, de llamar la atención. Entonces me dice, rompe tu estructura mental egocéntrica, que yo creo que soy muy bueno y soy muy espiritual y ya me he visto de blanco y me quité el cabello y vivo en la pobreza franciscana, sí, pero anónimo. Ay, espérame, es que yo quiero dar la clase porque no, no, anónimo. Es el rompimiento de la estructura mental egocéntrica con la cual yo llego al grupo. Por eso dice que las tradiciones es el fundamento espiritual. ¿Por qué ser espiritual? Porque el momento que yo rompo la estructura egocéntrica o yo reconozco, ni siquiera la rompo, la empiezo a reconocer mi estructura egocéntrica, empieza a perder fuerza mi monstruo egocéntrico y empieza a aparecer un proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual, que soy uno más, que me siento pertenecido, que estas necesidades y carencias afectivas que yo traigo empiezan a perder su fuerza y empieza a surgir una nueva personalidad, una nueva sensación, unas nuevas oportunidades de crecimiento que no tenía antes porque estaba sumido en la tristeza, depresión, celos, avaricia, y no podía verar más allá de mis propios defectos de carácter, era imposible. Entonces, cuando yo empiezo a quitar eso, dice por eso, es el fundamento espiritual. Podré tener las mejores intenciones, ser el más inteligente del grupo, creerme el dueño del grupo incluso, pero si eres anónimo, ya empiezas a soltar todo eso que te hace daño y que por lo cual estás sufriendo, porque esa es otra verdad. Y lo dice de todas las tradiciones, no nada más de la primera o de la tercera o cuarta, no, es de todas las tradiciones, es espiritual. Las tradiciones son sumamente espirituales, porque van en contra de mis deseos personales, de mi protagonismo, de mis carencias afectivas. Y luego, bueno, ya empiezan lo que son las tradiciones. Aquí estoy viendo qué horas son. Ok, déjenme ponerme el tiempo porque no alcanzo a ver. Ok, bien. Ahora, este, bien, ok. Entonces, continuamos. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de coda. ¿Por qué voy a tocar las primeras tres tradiciones antes que la cuarta? Porque una me lleva a la otra y todas son fundamentales y toda tradición, la siguiente me lleva a la anterior. Y esta es la más sagrada que puede existir para que los grupos puedan vivir. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia.
Puedo tener otra vez la mayor sabiduría de todos los años de experiencia, pero debe existir una conciencia de grupo. Y la conciencia de grupo no se equivoca. Puede ser que no me guste, y ahí me ha pasado a mí que yo he tenido ideas formidables según lo que yo creo. Llego, le llevo una junta de servicio, y pues resulta que en la votación no me dan la razón. Muchas veces me ha sucedido, bueno, no muchas veces, me ha sucedido. Me he molestado. ¿Cómo es posible que no se dan cuenta que mi propuesta nos va a ayudar a B, C, D y la otra pues, simplemente nos va a estancar? El tiempo les ha dado la razón a la gente que ha participado en las discusiones y eso ha ayudado a que el grupo permanezca intacto, ¿no? Muchas veces no me gustan porque realmente las juntas de servicio son duras, juntas muy complicadas porque realmente yo llego con mi proceso egocéntrico o yo llego con mis, déjenme adornarlas, con mis ideas maravillosas y fantásticas que creo que son las mejores para el grupo y en el tema de la votación votan en otro sentido que a mí no me gusta, pero el momento que acepto me doy cuenta que el bienestar común se manifestó de Dios a través de mis compañeros y mis compañeras y por eso dice que la recuperación personal depende de la unidad de coda. Esta segunda parte, la recuperación personal, dice, oye, si estamos hablando de bienestar común, ¿por qué dice que la recuperación personal? Porque si yo soy uno más y yo acepto la voluntad de la conciencia del grupo, voy contra mi proceso egocéntrico, voy contra mi estructura mental que mucho me ha hecho sufrir y que no quiero reconocer que estoy en un sufrimiento permanente, que estoy en una depresión, una tristeza, un ataque de ira, de celos, y cuando yo entro al grupo y empiezo a aceptar las tradiciones, a aceptar lo que está sucediendo en el grupo, como el bienestar común, como respetar la tónica que se maneja, la acepto, la tónica, empiezo un proceso de recuperación personal, porque ya no estoy haciendo las cosas como es mi voluntad, sino como es la voluntad de la mayoría de la conciencia del grupo. Por eso depende la unidad de coda, y también depende la unidad de coda como un todo. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque ahí nos enlaza con las otras tradiciones. Bueno. Dice, en la segunda tradición, para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental. Fíjense cómo lo señala. Para el propósito. Ese es el propósito del grupo. Solo existe una autoridad. Estamos haciendo la voluntad de Dios, porque dice el propósito. Ese es el propósito, no es mi propósito. Ni siquiera lo bueno, las buenas cosas o obras que haya hecho en el grupo, no es para mí. Y por ahí lo dice en la oración del tercer paso de doble A. Dios me ofrezco a ti para que obres en mí. Con ese abre la oración. Nuestro propósito no somos nosotros. Nuestro propósito no es que yo me recupere solamente. Esa es una sutileza del programa que te dice es para que te recuperes. Y lo más importante es la unidad del grupo y yo comportarme como parte de un todo. Pues el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, fundamental, fundación, fundamental, como lo quieras ver, ¿no? Un poder superior. Y aquí le da la calificación de cómo va a ser ese poder superior que yo debo de recurrir a él. Un poder superior amoroso, no el castigador que yo creo. El castigador que yo me inventé toda la vida, que Dios me veía, me va a castigar, que voy a llegar al infierno y que ya pequé y que ya hice esto, no. Es un poder superior amoroso, que me quiere con todos mis defectos, que me quiere como los errores que he cometido, porque es amoroso. Para Dios no existe el odio, eso existe en la dualidad de este plano, pero Dios todo el tiempo te está dando para que tú estés bien. Dice que se expresa en la conciencia de nuestro grupo, expresa en la conciencia. Sabemos que la conciencia es la votación de todo el grupo. ¿Y cómo se manifiesta a través de la conciencia? Fíjense, yo no sé si les ha pasado, pero ha habido discusiones tan duras en los grupos que al momento de la votación, por un voto, mi grupo, yo tengo varios grupos, pero un grupo es muy grande.
Pero muchas veces está tan dividido el grupo que por un voto de diferencia tomamos una decisión. ¿Y quién cree? Ha sido la correcta. Ha sido la correcta y y el grupo se vuelve integrado. Y dice, bueno, se tomó esa decisión y todos nos alineamos. No falta por ahí la oveja negra y rebelde que se va y se sale y tenemos la fortuna de que se vaya para abrir otro grupo. Esa es una fortuna. Y ese es un mandato que él recibió de su ego, de Dios, de donde sea, pero se va resentido y abre otro grupo. Gracias por abrir más grupos. Entonces, regresando, el propósito de este grupo solo existe un actor fundamental. Entonces ya sabíamos que el propósito del grupo es hacer la voluntad de Dios, como un poder superior amoroso, porque la decisión del grupo está llena de amor y debo de entenderla así. Y entonces es cuando acepto que la voluntad de Dios se manifestó a través de la conciencia del grupo y va a ser lo mejor. Y entonces si acepto o la sufro, y la acepto, entonces fluyo y rompo más y más este cascarón que estoy metido, que es mi egocentrismo, que es mi estructura mental, se ha equivocado muchas veces, que me tiene un sufrimiento profundo. Entonces voy y entonces ya de esa manera empiezo a romper esa estructura mental egocéntrica que tanto daño y que tanta tristeza me ha llevado y que por eso recorrí un grupo. Pero le hace un reconocimiento a todos nosotros. Está bien, ya decidimos que la conciencia decidió y ganó y vamos para el camino que decidió la conciencia, pero le da un mandato y un recordatorio. Nuestros líderes solo son servidores de confianza. O sea, no te la creas, no porque ganaste la votación, eres el líder. No, es Dios. Fue la conciencia de Dios. Por eso viene este último parrafito, está sensacional, porque dice, nuestros líderes es un recordatorio. Son servidores, son solo servidores de confianza, no gobiernan. Pues esta decisión que se tomó, aunque fue colegiada, fue a través de la votación donde Dios se manifestó y nos hace el recordatorio. Nuestros líderes solo son servidores de confianza. Para que nadie se la crea, ¿eh? Porque ya ves que luego sale el que yo sé más y el dueño del grupo, ¿no? Bueno, en mi grupo sí hay dueño acá, yo creo que no. Vamos al otro punto. Dice, el único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y amorosas. Esto lo vimos desde la historia que vimos de los grupos Oxford, que decía, el único requisito, no tienes que escribirte, no tienes que dar una solicitud de entrada, nada, no, nada de eso. Solamente debes desea tener relaciones sanas y amorosas, ¿no? Y es fundamental. No podemos correr a nadie, no podemos señalar a nadie, no podemos negarle el acceso a alguien que desea estar mejor. Yo me pregunto, ¿quién tiene relaciones sanas y amorosas completamente? Híjole, está difícil, ¿no? Pero si una persona viene y dice, yo ya quiero participar con ustedes, pues es porque trae algo en el morralito, por algo llegó, o ya lo rebasó el sufrimiento al su egocentrismo, o tuvo una pérdida, algo grande que está más allá de su tranquilidad emocional, lo hizo venir. Y entonces dice, el único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas. Como admitimos a todo mundo, tenemos que cuidarnos de todo mundo. Por eso está la primera tradición. Sí entras, pero te adaptas. Sí entras, pero hay una tónica. Sí participas, pero hay una tónica. Oye, que yo quiero ya ser de la mesa directiva, ok, de la mesa de servidores, perdón. Sí, ok, pero son servidores de confianza, no son líderes. Por eso es que las tradiciones, una con otra, te van ayudando a dar un entorno de protección para el grupo por las experiencias ya vividas, ¿no? Entonces dices, ok, pues sí participas, pero alíñate a la voluntad del grupo, alíñate a la conciencia, alíñate a la tónica para que puedas estar funcionando. Porque si no hacemos eso, pues vamos a reventar al grupo, ¿no? Y luego dice la cuarta, cada grupo debe mantenerse autónomo.
y la leo completa, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a CODA como un todo. ¿Por qué autónomo? Porque la autonomía que va del grupo no es lo mismo, aunque vivimos en el mismo país, no es lo mismo cómo se comporta la gente, vamos a decir, en Nuevo León que en Chiapas, sin menospreciar, sin maximizar. Hay costumbres. Sí, y lo mismo lo vemos en todo el Distrito Federal. Vas a un grupo y tiene una tónica, vas a otro grupo, tiene otra tónica. De acuerdo a cómo les ha ido, hacen la tónica, ¿no? Yo uno de mis grupos van muchos artistas y lo principal de ellos es que no pueden señalar en radio, televisión, cine, no pueden decir cosas del grupo, ¿no? Todo depende el lugar, la condición y las experiencias vividas de ese grupo para que la tónica se estructure. La tónica es el primer servicio que hacemos para poder funcionar con esa autonomía. Entonces, si yo me traigo una tónica de un grupo de Polanco, por ejemplo, para un grupo de la colonia Guerrero, pues habrá cosas que no funcionen, que no cuadren, que no chequen. Entonces tengo que adecuar la tónica, la autonomía, para que podamos trabajar de acuerdo a los principios adecuados a ese grupo, no solamente a esa zona, sino a ese grupo. ¿No? Entonces, por eso es que se da la autonomía, debe mantenerse autónomo. Pero cuidado, cuidado. Si tu autonomía dices que sabes que si vamos a permitir que nosotros salgamos en televisión exponiendo no sé qué, por ejemplo, ya le vas a hacer un daño, el segundo párrafo de le vamos a hacer un daño a otros grupos y a CODA como un todo. Porque ¿qué pasa si que resulta que el que va a salir a televisión dando la cara y diciendo es que esto es la maravilla y funcionamos muy bien y yo ya me curé de X, Y ahora sí, y al otro día lo ven que se suicida? Pues fuiste un muy mal ejemplo, quemaste a no quemaste te quemaste tú, quemaste tu grupo y quemaste la estructura y quemaste a CODA como un todo. Entonces hay decisiones que se pueden tomar de manera independiente, pero no puedes violentar el bienestar común de CODA como un todo, porque entonces rompes la autonomía de del todo que es CODA, del todo lo que es las agrupaciones. Puedes hacer tanto daño. Fíjense, hay una experiencia en AA que salió solamente en un lugar ahí escrita. Dicen que una vez, en una revista, uno de los fundadores, Bill W., sale y da la cara, da su experiencia y da la cara. Y gracias a eso, mucha gente conoció el programa de AA y se acercó a los grupos. Y tú dices, pues fue buenísimo, ¿no? Qué bueno que esa entrevista, qué bueno que salió y dio la cara. Fue la única vez que se violentó eso, antes de las tradiciones. Él se arrepiente, años después se arrepiente muchísimo. ¿Por qué se arrepiente? ¿Por qué se arrepiente si esa acción motivó a que mucha gente llegara, a que se difundiera más el programa? ¿Dónde se arrepiente? Se arrepiente por los que no llegaron, por los que dijeron, ¿qué tal si a mí me van a exponer en esos medios? ¿Cómo me voy a exponer? ¿Cómo me van a ver? Él dice que fueron muchos más los afectados que los beneficiados. Fíjense qué dualidad, qué concepto tiene esto. Se arrepiente por los que no llegaron. Y eso que no hizo nada malo. No terminó borracho, no dio una impresión mala, no hizo algo malo, hizo algo bueno. Pero si tú lo piensas más allá de tu personalidad, porque dice, lo hizo por egocéntrico, para mostrar, reconoce eso. Pero esa acción privó que mucha gente no se atreviera a llegar a la agrupación. Y eso fue lo que el gran arrepentimiento que tuvo. Entonces, aunque hagamos cosas muy buenas, excelentes, que sabemos que vamos a motivar para que mucha gente entre, se recupere, entre del proceso, puedo afectar como un todo. Entonces eso le puede dañar a CODA como un todo. Entonces la autonomía
se debe manejar al interior de los grupos y al interior de las personas, pero siempre conservando y procurando no afectar al todo, porque pueden ser ideas muy buenas como el ejemplo que les acabo de dar. Y eso fue un caso verídico, real y señalado, ¿no? Entonces, esa es la que hay que cuidar mucho. Y entonces es muy espiritual, es sumamente espiritual también esta tradición. Rompe mi estructura egocéntrica. Rompe mi afán protagónico de yo mostrar, yo querer señalar, convencer a la humanidad, o al menos a mi barrio, que Coda es lo mejor y que hay que hacer y que pongamos y que hay que tener la autonomía, pero limitada en ese sentido de no dañar a los demás. Y entonces decía, hay muchos asuntos en los cuales Coda se puede afectar como un todo. Hay quien usa Facebook y sale explicando coda y eso. Espérate, nadie sabe si esa persona en un tiempo determinado sufra depresiones y empieza a sacar cosas que afecten directamente a coda, ¿no? Entonces, tanto Coda como AA, todo esto, cuidan mucho eso y hacen señalamientos si ven a alguien en Facebook o ven a alguien ahí en una red, ahora que hay tantas redes sociales, si están haciendo uso. Ahorita hay un fuerte uso de TikTok haciendo, promoviendo unas personas de AA, mujeres, dos que tres hombres, que usan unos lenguajes tan agresivos, tan violentos hacia sí mismo y hacia los demás y con una sarta de groserías y dices, eso no es Coda, eso no es AA. Salen señalando y yo y mi vieja y esto. Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que salga de mi boca yo lo estoy decretando también. Los límites de tu lenguaje, cómo te expreses, no solo de todo lo que hay en tu entorno, sino cómo te expreses de ti, es como tú te defines, es como yo me defino. Si yo digo groserías y expongo y eso, soy muy pobre de ideas. Soy muy carente de descifrar una frase de algo que quiero expresar. No tengo por qué gritar. Habrá momento en que se me salga y exponga por el ímpetu, por el deseo de decir las cosas y que impacte a la gente. Pero otra cosa es gritonar, groserías, señalamientos, diciendo palabras no altisonantes, sino lo que sigue, para tratar de ejemplificar algo. No se necesita. Hoy sacan hasta ejemplos de anexos gritándoles y que Jesús y esto y tranquilo, el programa es mucho más simple. El programa es más de introspección que de grito. El programa, todo esto cuando lo analizas, por eso me atreví a decir un poco de la historia, por lo que nos podemos perjudicar si nosotros violentamos el grupo o la unidad del grupo, no solamente en la unidad del grupo, sino en la unidad de Coda como un todo. Por eso es que yo dije, bueno, tengo que tocarles un poco la historia y también señalar esto, de que muchas de las cosas que hoy se están rompiendo la autonomía, porque lo que dice la autonomía en lo que dicen las tradiciones es, debemos manejarnos anónimos. Si tú sales en TikTok gritando y diciendo y haciendo y que te hicieron y tú hiciste y que esto, eso ya no es el programa. Eso ya no es coda, eso no es doble A, eso no, ya no es un proceso de recuperación. Se violentaron tradiciones y eso ya está en otro lado. Creo que hay un par de mujeres que andan viajando por todo el país, les pagan sus viáticos, les pagan sus presentaciones y eso, y dices, caray, Dios te va a proveer de otra manera. Tú haces este servicio de buena voluntad, Dios es mágico, para mí es una magia. Tú haz las acciones de Dios, la chamba de Dios, y Dios se va a encargar de muchas de tus acciones. Muchas veces no me gustan sus tiempos, muchas veces no me gustan sus formas de ser conmigo, pero digo, hoy acepto esta circunstancia, me pongo a disposición tuya para aceptar esto que me está tocando vivir, pero dame la oportunidad y el valor de chambearle para salir adelante, de hacer lo que me toca hacer. El programa todo el tiempo es estar introspectando, incluso las tradiciones es introspectar. ¿Cómo me estoy comportando yo ante el grupo y ante la sociedad? Porque
mucha gente comete el error, y me pasó a mí, que yo pensé que las tradiciones eran para llevarlas a mi casa o a mi trabajo. Cuando empecé, creía que eres las bailé así, hasta que las estudiamos en una junta de estudio, empezamos, y entendí que las tradiciones son para proteger al grupo, pero también son para protegerme. Es para reducir mi egocentrismo y para hacerme uno más en el trabajo del grupo para poder ser parte de un todo y poder colaborar. Si realmente Miguel Ángel siente que sabe mucho, expondrá sus ideas. Tengo ese derecho. Pero usted tiene el derecho a no hacerme caso. Pero y entonces es donde entra la armonía del grupo como un todo, como una sabiduría universal que es de Dios a través de las votaciones. Por eso es como yo veo que de esa manera podemos empezar a entrar a este proceso de espiritualidad del programa. Y yo creo que yo siempre he pensado que los grupos de autoayuda son para un desarrollo personal que te orienta hacia la espiritualidad. Si yo rompo la estructura egocéntrica, si yo empiezo a detectar mi egocentrismo, cómo me lleva a estar mal, a estar en depresión, tristeza, ansiedad, celos, avaricia, lo que sea, no estoy en manos de Dios. Estoy en manos de mi ego. Estoy en manos del chanclotas, por ahí le dicen. En el momento que yo empiezo a reducir y empiezo a conocer, porque dicen que una de las cosas que no soporta mi egocentrismo es que lo pueda observar. Estoy muy enojado, observa tu enojo. Ah, caray, está bien, pierde su fuerza. Hay ahí varios cuentos que ahora, luego cuando me vuelvan a invitar para un tema de espiritualidad, les voy a contar varios cuentos que por ahí tengo ya nuevos. Pues creo que damos paso a las preguntas si lo ven a bien. Sí, está muy bien, Miguel Ángel. Si ya terminaste, ahí lo dejamos. Entonces pasamos de buena voluntad a las preguntas. Compañeras de buena voluntad pueden ir levantando sus manitas si desean preguntar, o bien aquí por el chat, mi apoyo que es Elenita, me va a apoyar con las preguntas que ustedes coloquen en el chat en caso de que no se encuentren en un espacio seguro. Antes de comenzar, les recuerdo que el compartimiento se está grabando para subirlo a nuestro canal de YouTube para que lo tengan presente al momento de preguntar, si es que quieren hacer sus preguntas con su nombre o bien de manera anónima. Adelante, Vivi, de buena voluntad. Gracias, compañeras, por el servicio. Buenas tardes. Eh, yo me he estado dando cuenta que esto que estás comentando, se han abierto un montón de grupos y ahora, sin embargo, están haciendo llamado en las páginas de Facebook, dicen padrinos y madrinas para certificarse para ayudar a personas con adicciones. eh, Grupos de 24 horas que no toman en cuenta las tradiciones y que está habiendo un aumento de clínicas particulares y grupos pues con muy poquita membresía. Este, y, y yo quisiera preguntarte, con todo esto de la tecnología, yo siento como que hay cierto, eh, así lo percibo, a mí me da cierta como que angustia de que, de que se vayan a perder, este, o que tengas ya pocos lugares donde estar y donde de veras trabajar y que se tomen en cuenta las tradiciones. Afortunadamente estoy en este grupo de Coda que es la verdad es maravilloso, pero yo veo eso y a mí me angustia mucho, porque parece ser que no les interesan las tradiciones a la mayoría de, 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 de- de- de compañeros. No puedo decir nombres ni nada, pero lo veo yo muy preocupante, porque además ha bajado membresía. ¿Tú qué opinas al respecto de todo eso? Porque hasta han subido eh, videos donde se ven compañeros, o sea, se está rompiendo totalmente el anonimato de la gente, no nada más de la persona que comparte, sino de la gente con la que está, con las que están dentro de la agrupación, o sea, y lo sube cualquiera de cualquier agrupación. ¿Qué piensas al respecto, Miguel Ángel? Bueno, la primera respuesta es no te preocupes. Suelta, mira. Lo más importante, yo creo, es volvernos atractivos. Lo más importante es estudiar,
prepararte, eh, prepararte para que compartas, porque es lo que hacemos, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Son nuestras herramientas poderosas. Por algo ustedes me invitaron, ¿no? Yo no salgo en TikTok ni en Facebook ni nada, ¿no? A mí me invitan a compartir y para mí es hoy un placer poder compartir para sembrar un poquito de mis experiencias, un poco, a lo mejor una frase o una palabra, algún cuento que ponga, te va a servir para algo. Pero yo ya pudiera dejar de ir a mis grupos, pero yo voy porque también siento que es una responsabilidad, pero en manera anónima. Eso sí puedo hacer. Yo, por más que los bloquee en TikTok o lo que donde sea, no va a pasar. Pero si el grupo no estudia, si el grupo no se prepara, deja de ser atractivo. ¿Prefieren qué? Un gritón de Facebook, un gritón de TikTok, que alburea, que grita, que señala, que en palabras vulgares, no altisonantes, sino palabras vulgares, quiere volverse atractivo. Y la gente le gusta el morbo. Pero si verdaderamente tú haces una introspección y trabajas en tu interior todas tus deficiencias emocionales, carencias afectivas, todo eso, nos volvemos muy atractivos. Pero si yo solo vente al grupo a decir, es que ayer mi hermana no fue al mandado y me dijo que yo fuera, pero ella fue y yo no me estoy tomando, no voy a tomar café al grupo como amigas. Yo voy, hoy por ejemplo, yo ya tengo, no me gusta decir el tiempo que tengo muchos años ya en esto. Pero hoy cuando me tocó ir a mi grupo fui a hablar de mi infancia, de cómo mi papá murió alcohólico y yo todas las emociones que sentí y me puse a llorar después de muchos años. Lo sigo procesando. Pude decir lo que siento de esa tristeza, de esa huella de abandono. Eso es trabajar el programa. ¿Y sabes cuántos se abrieron después de mí para decir eso? Varios. Y el grupo se volvió atractivo. Pero si voy y le miento a la madre a mi papá y qué él hizo y no sirve. Pero si yo toco mi fondo de sufrimiento, sin señalar, pero decir también que hoy tengo la fortuna de haber tenido un maestro en mi casa que fue mi papá y ver el otro lado de la moneda, ayudo a la gente que también procesa eso y sepa que hay una salida. Pero si yo me pongo a gritonear, mentar madres, ser vulgar en las expresiones, dar la cara en los medios y eso, pues la verdad no funciona. Los grupos se han vaciado porque no se estudia. Los grupos han dejado de ser atractivos porque prefieren la comunidad y echarse el Facebook o alguna sesión. No digo que sean malas, hay cosas buenas también, pero lo importante es que uno trabaje consigo mismo, con su recuperación para hacerse atractivo y después compartir experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo que se hace. Entonces, volveremos a ser atractivos y generaremos más y no tenemos que angustiarnos, ocuparnos. Eso es lo importante. Y entonces a mí me invitan a un lado, me invitan a otro, y trato de sembrar. No sé si me has escuchado, no he dicho una sola grosería. No es necesario. No he dicho una mala palabra. No he gritado, no he dicho. He entonado las cosas que creo que deben de ser entonadas más fuertes. Pero lo que quiero sembrar en ti es esa semilla de esto que está sucediendo. Y me pude ir a la tradición y desglosar solamente esa tradición, pero se te va a perder. Pero ahorita te puedo asegurar que ya sabes la historia de las tradiciones, ya sabes qué sucedió cuando no se respetaron, ya sabes qué pasó y más o menos tienes una idea de la temporalidad de las fechas que mucha gente tuvo que sufrir, muchos pleitos en los grupos, muchos encuentros para llegar a lo que hoy tenemos que son esas tradiciones, que es pura sabiduría. ¿Sale? Pues muchas gracias. Gracias a Gracias, Miguel ti. Ángel. Elenita, tenemos preguntas en el chat de buena voluntad. No, hasta ahorita no tenemos. Ok, muchas gracias. Jenny, adelante de buena voluntad. Gracias, compañeras. Buenas tardes. Me presento Jenny, codependiente en proceso de recuperación. Ofrezco una disculpa porque siempre mi cara estuve tratando de... Sí, efectivamente, Jenny, ya te dejamos de escuchar en cuanto abres la cámara. Sí, ahí me escucho mejor.
Sí, ¿verdad? Bien. Sí, mucho mejor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu compartir. Agradezco a un poder superior estés en este momento dándonos tu experiencia. Mi pregunta, pues más que pregunta, es como una sugerencia amorosa o tu F de cómo, en el entendido de que trabajar los 12 pasos, trabajar un programa algo reductor, ¿cómo puedo ayudar a, a mi ocupación o al lugar donde estoy y a restar y a cuidar las tradiciones del ego activo? De eso que nos va, o sea, se nos gana, ¿no? Y por más que uno quiera trabajar, de repente ya tienes tu ego, mascarita sagrada, muy tu espiritualidad, tu ego te traiciona. Y de repente, según qué personalidades, pero se convierten en personalidades, porque habemos compañeras o hay compañeras, personas que nos vamos sintiendo identificadas, y entonces con la intención de hacer una personalidad, pero inevitablemente le es algo traicionero y macro. Entonces, ¿cómo cuidar las tradiciones de mi hijo para que se lleven a cabo o de yo estoy, obviamente primero de mí, pero sin que ego se hace manejo eh, la opinión o las ideas? No sé si les... Bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es recorrer los pasos a profundidad, ¿no? A conocerte. Puede ser que estés en el grupo 1, 2, 3, 10 años y no hayas podido procesar todas las emociones y sentimientos que tienes atrapadas, porque aprendiste a tragártelas todas, a tragar y no digerir y ahí dejarlas, ¿no? Y está uno así, ¿no? Y como uno está así, pues uno está buscando siempre tener la razón, controlar, administrar la vida de los demás y todo eso. Es tan grande mi sufrimiento que tengo que repartirlo con los demás, que quiero que los demás sufran igual que yo, y para eso empiezo a controlar, para eso empiezo a administrarles la vida a todos los demás. Si tú, si uno verdaderamente empieza a trabajar el programa y te empiezas a sentir la parte espiritual del programa, ¿qué te vas a dar cuenta? Que empiezan a suceder, primero que empiezas a sentirte diferente en la vida, porque empiezas a ver el cielo más azul, te gustan más las flores, escuchas las canciones y te gustan, ya no las sufres, te gusta, empiezas a abandonar tu sufrimiento y eso se llama compasión, compasión para ti. Nuestro programa está basado en la búsqueda de la compasión para ti. Si tú empiezas a ser compasivo contigo, ya no te empiezas a envenenar con ira, con depresión, con tristeza, con celos. Empiezas a amarte y amarte es amar a Dios. Como es tu relación contigo, es tu relación con Dios. Como es tu relación con Dios, es tu relación contigo. Entonces, para poder trabajar eso, necesitas empezar a trabajar la parte principal de de todas tus tristezas. A ver, ¿cómo está? Tú hoy tienes manifestación, ira. Tu característica es la ira, ok. O tu característica es la avaricia. O tu careta es la sexualidad. Tienes muchas cantinas. Hay muchas cantinas para ponerse mal. Así yo lo llamo. Eso es lo que se manifiesta. Pero abajo de eso, lo primero que hay es miedo. Mucho miedo. Que motiva a que se consuma, a se controle. Y abajo de ese miedo, ¿qué hay? Muchas situaciones emocionales no procesadas que originan esa sensación. Eso es ir trabajando el programa, ir profundizando cada vez más. Pero muchas veces no nos atrevemos a decir, en esta situación tengo miedo, estoy paralizado, paralizada de miedo, tengo una tristeza profunda. Y en lugar de hablar de mi tristeza profunda, estoy hablando, es que estoy bien enojada porque esta me sacó la lengua y se fue. No, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y después de eso te vas más atrás para ver dónde empezaste ese proceso de sufrimiento, de huella de abandono, de violencia física, de violencia sexual. Ahí es donde está la carnita. Y entonces, ¿qué pasa con el proceso del egocentrismo? Ya no va a tener tanta fuerza, ya no te va a lastimar, porque tu subconsciente es el que está reaccionando. Tu subconsciente, que le llamamos muchas veces el ego disfrazado, me está ordenando ciertas cosas y eso es lo que me hace sufrir. Y quiero imponer mi voluntad
porque tengo un miedo que tuve cuando tuve 5 años que me dejaron sola o solo y ese miedo no lo pude procesar y yo siento cuando alguien simplemente me voltea la cara, yo siento una huella de abandono y me da una tristeza y un enojo y una rabia y no fue esa persona. Fue esa primera circunstancia que a través del tiempo no he ido procesando y le he ido maximizando y maximizando y maximizando. Y hoy soy una persona que me despierto y lo primero la careta que me pongo es una careta de odio, de enojo, amanezco enojado. Y esa es la bronca que me encuentro. Entonces, tienes que empezar a ver tu ego, verdaderamente contemplarlo, pero ya no que te gobierne, sino para que sepas y trabajes hacia dónde vas. Y eso solamente se hace estudiando el programa, se hace haciendo introspección. Hay mucha gente que sí, que está hoy, yo tengo una compañera que, que, que se puso a hacer libros de de superación personal y eso. Y agarró el programa y agarraba las experiencias y buena escritora y armó. Y es famosa, luego sale en la tele y eso, ¿no? Pero está destrozada por dentro. Cuando le invitaron al grupo a compartir, le metimos dos que tres preguntas y la quebramos. ¿Y qué crees? Ese día en la tarde tuvo una presentación en algún lado y las preguntas que le hicimos, ella las fue a poner como si fueran de ella. Dije, no puede ser. Muchos libros del Sambors están hechos por gente que viene de los programas. Muchos coaching también traen mucho de lo de nosotros. Eso no importa. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives? ¿Disfrutas la vida? ¿Ya estás dispuesto a soltar lo que te hace sufrir? ¿O necesitas que un cáncer se te manifieste? Un cáncer se te manifieste para que digas, ahora sí, ahí muere. ¿Qué esperas? O puedes soltar todo y decir, voy a disfrutar la tarde, voy a disfrutar estas flores, voy a disfrutar esta comida, me voy a disfrutar a mí compasión, misericordia, altruismo, lo acabamos de leer. Esas son las herramientas espirituales que necesitemos y lo demás no importa, porque entonces tú vas a empezar a acomodar lo de tu entorno, tu pareja, tus hijos, tu relación y eso. Compasión, misericordia, altruismo. Y que te prepares para compartir eso, para que les digas a los demás, aquí hay estas bases, aquí hay esto con lo que te puedes alimentar y puedes crecer, deja de sufrir, o qué necesitas, quedarte en la calle verdaderamente por una mala decisión. Hoy tengo unas compañeras que trabajan mucho en los reclusorios, más del 80%, más del 80% de las mujeres que están en los reclusorios son porque no supieron soltar a una pareja porque la pareja las llevó hasta eso, hasta el 90% puede decir. No eran personas malas, eran personas que no supieron decir no a una pareja que las llevó y les ocasionó que las agarraran juntos. Ahorita lo vemos en las noticias, están agarrando a los delincuentes con la novia y van para adentro los dos. Y por años te echas a perder la vida. Por no soltar una relación, por no soltar algo que te va a hacer daño y terminas en una mala decisión o una enfermedad o una cárcel o algo malo. Perdón, ya me extendí, pero pues bueno, tenía que decir esto. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ingrid, adelante de buena voluntad. Gracias, buenas noches. Perdón que no prenda mi cámara, pero estoy en un asunto. Yo quería como entre preguntar y mencionar que entonces está bien que no, o sea, que sigamos estudiando los pasos, tradiciones, todos los folletos, lo más que se pueda para estar bien informadas, porque han llegado a haber comentarios por ahí de que es que hay un abuso en el conocimiento del programa y yo pienso que para poder hacer un debate, cualquiera que sea, pues hay que estar súper bien informados y justo para no pasar ni por encima de nadie ni por encima de mí. Y ya cuando se hacen luego esos debates, pues la gente rompe las tradiciones, rompen el anonimato, y pues obviamente sale el ego ahí, pero yo creo que entre más informada me encuentre yo, entre más lea, más pueda estar, pues sí, como que al pie del cañón, igual
no solo defender, también representar la parte que a mí me toca del grupo, pues creo que es lo mejor, ¿no? Y ya si yo veo que alguien se sale que salió su niña herida y sacó la lengua, pues está bien también. Esa era mi pregunta. Mira, efectivamente hay que prepararse. Hay que prepararse, hay que trabajar el programa, hay que estudiar. Esto de las tradiciones, pues a ver, por eso di ese preámbulo de cómo estaba. Pero lo más importante eres tú. Lo más importante eres tú, tu familia y esto, ¿no? Oportunistas siempre va a haber. Ahora hay más que nunca que hay tantas corrientes que están saliendo los grupos de cuarto y quinto paso. A mí asistí alguna vez para conocer y la verdad no me gustó. Hay grupos de hoy por ejemplo, 24 horas de Alcohólicos Anónimos. No es doble A. O sea, usan un poco la etiqueta, pero no son igual de coda, ¿no? Ya están surgiendo ahí técnicas, ahora están mezclando con constelaciones familiares. Espérate, y creen que con una constelación se va a arreglar su vida. No manches, o sea, no. A ver, ¿cuál es el secreto del programa y la asistencia regular al programa? Es la neuroplasticidad. Ese es el secreto. El estar aquí es una meditación activa que te va a empezar a ayudar a hacer neuroplasticidad y a hacer introspección. Yo les recomiendo que vean, personas que se dedican, hacen cosas científicas como estas de cómo se comporta el cerebro. Yo les preguntaría, ¿cuántas conferencias han visto en YouTube que hablen de los patrones de cómo funciona el cerebro? ¿Cómo está funcionando tu cerebro? Hay personas muy interesantes, doctoras de ciencia, que hablan, por ejemplo, a Nazaret Castellanos, por ejemplo, María Rojas Bestapé, que habla de los funcionamientos del cerebro. A mí me gusta Nazaret Castellanos porque es neurocientífica y va más a la parte espiritual, viene de ser meditadora profesional y es neurocientífica y tiene experimentos muy buenos y habla de la forma como funciona el cerebro. Tienes que informarte. La ignorancia es lo que hace que estos protagonistas, que estos tranzas desvirtúen el programa, porque no nos informamos. Lo que hacemos en el grupo es que un hemisferio que casi no usamos, que es donde está la parte del arte, porque usamos la parte racional donde sumamos, restamos, hacemos una receta de cocina, hacemos un verso, lo que sea, toda esa parte la usamos mucho, pero la otra parte que se habla mucho, que es la parte espiritual o que es la parte de la contemplación, la parte de la belleza, no lo usamos. ¿Y qué vamos haciendo en el grupo? Empezamos a dejar de usar un poco la lógica y empezamos a usar más la otra parte. Y entonces es por eso que surge este proceso de que ahora nos sentimos más tranquilos, más bellos, más amorosos y todo eso. Y todo eso se usa mucho, por eso lo usan los budistas desde hace más de 2500 años, que es la compasión, ¿no? La compasión. Entonces, busca ahí qué es la compasión. Y hay muchos, muchos conferencistas que hablan estas cosas. Y es lo que necesitamos para que combatamos a toda esta gente que no es y volvernos atractivos. No vamos a andar pregonando de puerta en puerta, vamos a andar cuando te inviten a compartir. Siembres en los demás la semilla de la esperanza, la semilla de la fe, el conocimiento, que le dejes la duda. Ah, dijo tal persona, órale. Yo así aprendí, ¿eh? Yo iba mucho a las juntas de onceavo paso los domingos y escuchaba oradores y les creía, pero investigaba. Es que tal película, tal libro, órale. Y me le echaba y eso. Y luego empecé a ir más allá, porque el programa es solamente el comienzo de tu desarrollo personal. Te da las bases, te da lo fundamental, te da el rompimiento para poder salir del cascarón. Pero de ti depende si quieres crecer más o te quedas pues en el capullo o vuelas como una mariposa. Es donde te quieres quedar. ¿Qué tan feliz quieres ser? ¿Qué tan bien te sientes? Puedes contemplar y estar contigo una tarde solo, sola, disfrutando una taza de café, estando echando, o te trae la locura. ¿Dónde está aquel o qué está haciendo o cómo? ¿Dónde estás? Todo eso es una parte tóxica que traemos en el cerebro de muchos años de sufrimiento, de muchos comportamientos arraigados, locos,
que el grupo nos va ayudando a desacelerar la mente y empezar a tener más el proceso de la compasión. Pero pues yo creo que para entonces, y si me vuelven a invitar, vamos a hablar de espiritualidad y les voy a contar unos cuentos, porque yo quería hablar de espiritualidad, pero no me dejaron, me dijeron que la tradición. Entonces, si otra ocasión me invitan de espiritualidad. Y entonces les voy a contar unos cuentos bellísimos, muy bonitos, que se les van a quedar, se los juro que se les van a quedar grabados. Eso es lo importante, que te sirva para algo que te lleve más allá de tu tristeza, de tu depresión, de tus celos, de tu ira, y vuelvas a sentirte conectado como una persona, un hijo de Dios, que te sientas conectado con la belleza de la vida, con la belleza que hay en todos lados, porque tristezas, desesperanza, malas noticias, prende la tele y te vas a encontrar. Pero hoy el trabajo fundamental para ti es cómo te alimentas por la boca, por los ojos, por la mente, lo que lees, lo que ves. ¿Qué ves? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué nutres? ¿Cómo te nutres? Mentalmente, emocionalmente, ¿cómo te nutres? Vas al grupo, está bien, pero hay muchas cosas más. Nuestros fundadores, decía uno de ellos, de los fundadores del programa AA, decía que él todas las tardes leía de religiones, leía de la Biblia, leía de maestros espirituales, y ese es un complemento fundamental para poder desarrollar y comprender muchas cosas. Bueno, ya me extendí, perdón, gracias. Muchas gracias, Salvador. Adelante de buena voluntad. Hola, muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Salvador F. y soy codependiente. Les echo humildad. Yo creo, ahorita como estaban diciendo ese rato el padrino Miguel, este, que la conciencia va guiando, eh, tiene la voz, ¿no? Es la voz del poder superior. Y ahorita estoy viendo, yo vengo de un grupo de neuróticos anónimos y hasta dónde, yo no me identifico como neurótico, ¿no? Me di la oportunidad de estar aquí en CODA y me identifico más con ustedes. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedo identificar este, el no alcanzar el prestigio, ¿no? Por ejemplo, en otros grupos, pues, yo veía mucho el prestigio, ¿no? Lo que comentaba Pedro Miguel, este, cómo se descuidaba la recuperación por estar, en vez de servir, estaban siendo viles, ¿no? Estaban como barbeando. Eh, Eso no me gustaba. Aquí me siento más atraído por el hecho de este tipo de juntas, ¿no? De estar estudiando. ¿Cómo puedo, yo, por hoy no comprendo, les echo humildad, identificar esta acción siguiendo, estudiando? Y a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Me doy cuenta que soy muy perezoso. Eh, ¿Cómo puedo hacerlo para identificar el no perderme, pues, ¿no? Con el prestigio y este tema. Bueno, mira, yo también algún tiempo tuve que asistir a neuróticos porque viajaba mucho y en ese lugar que yo iba, pues lo único que me quedaba cerca era un grupo de neuróticos, ¿no? Entonces, pues conocí un poco el programa de ahí. No hay un parámetro para decir si soy más coda, si soy más doble A o si soy más neurótico, ¿no? Pero la raíz de la enfermedad es la misma, ¿no? Al final y al cabo, abajo de lo que está es una codependencia, ¿sí? Que una se manifiesta en consumo de una sustancia química, que es alcohólicos o narcóticos. La otra es a través de la ira. Como decía, hay muchas cantinas, ¿no? Otra es el juego, otra es la comida, tal, hay distintas. Entonces, aquí lo importante es que tú te prepares, que tú leas. Y lo más importante, cuando no tengas guía, necesitas un padrino que te oriente, ¿no? Alguien que te oriente para que puedas tener claridad en tus pensamientos y que te guíe. Pero se vale cambiar de grupo, ¿eh? No porque ahí naciste y te debes de quedar. Se vale cambiar donde te acomode. Si yo voy a un grupo, por ejemplo, de la Peralvillo, no me ubico y me ha tocado y así le busco, ¿no?
pero te Es vale que, cambiar de rumbo, se vale es, estar, y eso es lo que te va a decir, o te sientas mejor. es que ahí yo tenía ese chip, ¿no? Porque en esa corriente, como lo ha dicho Padrino, son muy celosos. Y yo tenía ese chip que si, porque me lo metieron ahí, de que si eres neurótico, te quedas en neuróticos. Y me quedé mucho tiempo sin entender y hasta que dije, pues basta, hasta aquí. Mira, Yo no sabía esto. yo he vivido la experiencia de mucha gente que llega a coda, realmente no es coda, es alcohólica. Y mucha gente que llega y menos, ¿no? Pero muchos buenos que llegan a alcohólicos son más codas. De hecho, hay mucho más que no lo dicen, pero en doble A hay mucho codependiente, mucho. Porque al fin es codependiente a una sustancia química, ¿no? Pero yo sí he visto compañeras, mujeres que llegaron a coda y realmente tienen un estigma más fuerte de alcoholismo, ¿sale? Pero bueno, hasta ahí porque ya vamos a acabar. Gracias. Es- Muchas gracias, Miguel. Que terminamos a las 8, pero si tú te tienes que retirar antes, ya nos comentas. Pero Sí, me tengo terminamos que a las... retirar antes, disculpe. Ah, ok, muy bien. Entonces dime cuánto tiempo nos queda para ver también cuántas preguntas Cinco más doy. minutos, por favor. Ah, Cinco bueno, minutos. entonces Marisol, adelante de buena voluntad. Sí, gracias Miguel por todo lo que estás compartiendo. Mi nombre es Marisol J, soy codependiente en recuperación y esta parte de poder, quiero agregar esta parte y que me faltaría, ¿verdad? Yo también tengo un buen ratito en grupos, llegué a la NON, a un cuarto y quinto paso, Neuróticos Anónimos y gracias a un poder superior estoy aquí. Y todo me ha servido, ¿no? A mí, yo he aprendido que me han dicho que en la viña del Señor nada se desperdicia. De lo malo agarré lo bueno, ¿verdad? Para no cometer lo mismo que otros me enseñaron a no cometer. Pero me costó muchísimo trabajo saber que va a empezar por mí el trabajo, ¿no? Entonces, siempre estaba así como que, ¿por qué la compañera no hace? ¿Y por qué la compañera esto? ¿Y por qué? Y cuando me dice una madrina, pues que eres policía tú o qué, estás viendo todo lo que hacen los demás, vente, vamos a ver de qué manera te vas a desahogar, andas bien cargadita. En mi caso, sí tuve que desechar majaderías, en mi caso, porque yo venía bien cargadita de tanto que la madre decía, y no digas groserías, pinche chamaca. Yo decía, ay, quiero crecer para que yo pueda hablar como mi mamá, pinche chamaca, pinche vieja, pinche esto, ¿no? Y sí, en mi caso tuve que hacerlo, fue algo que a mí me ayudó. Por hoy trato de controlar ciertas cosas, porque sí veo que hay compañeras que dicen, oye, no, por el bienestar del grupo, lo hago. Pero sí con mi madrina, sí voy y digo, madrina, no pude decir estas groserías que la verdad sí me gustaría desahogar en esta parte, como yo lo siento en determinado momento, pero que ya va regulando mi forma de ser. A mí me dio una parálisis por callar tantas cosas. Entonces, a mí sí me ayudó esta parte, pero sí he venido yo viendo que pues va a empezar por mí, que si veo que hay vanidad o que hay otra cosa en el grupo, pues ya digo, pues es que lo tengo que ir a decir con mi madrina. Madrina, es que esta no trabaja bien otra vez. Entonces, me voy equilibrando, ¿no? Día con día. Y esta parte de no involucrarme sentimentalmente con nadie del grupo, porque aquí no somos amigos, ni vengo a un show, ni a un lugar de optimista, ¿no? Fíjate que a mí me decían los compañeros, "Ay, eres bien chingona, híjole, no, vas muy bien", eso me hizo daño, me hizo mucho daño. Y cuando la madrina me decía, no te creas todo, tuve a mi pareja, mi primer pareja fue doble A, y me decía, el perfume se huele, no se toma. Y él se lo tomaba, ¿verdad? Él también fue uno de mis maestros porque me decía, sé humilde, límpiame las botas, sé humilde, córtame el cabello. Y yo no encontraba esa parte de poder entender qué era doble A, qué es un grupo de autoayuda de 12 pasos, Mari, pero recuerda sí, que solo son cinco pero minutitos de tuve, buena voluntad porque gracias, Miguel Ángel ya se pero tiene que tuve ir. que ir viendo mi enfermedad, ya no la del otro, sino la mía. Y fue así como fui creciendo, pero todavía estoy aquí porque no soy exenta de tener la enfermedad. Gracias. Gracias, Marisol. Mira,
has tocado verdaderamente tu fondo de sufrimiento? No porque tu mamá ya diga groserías y todo eso, sino que hay un dolor profundo que tú traes y tienes que decirlo. No sé si ya les conté el cuento de la herida, la herida herido por una flecha. No, a ver, ahí te va. Te voy a decir, te lo voy a explicar con un adagio. Mira, si una persona es herida con una flecha, le va a doler muchísimo, ¿sí? Pero si esa misma persona es herida con una segunda flecha en esa herida, no le va a doler el doble, le va a doler exponencial, durísimo. Tú lo puedes ver si te cortas un dedo y después ahí mismo te pegas, te va a doler, te duele mucho más, ¿sí? Todos traemos flechas de la infancia, muchas, ¿no? Y hoy, esas flechas hoy, cuando alguien nos dice algo que nos dolió en la infancia y no lo pudimos procesar y no lo hemos ventilado, eso es realmente lo que nos duele. Eso es el dolor. El dolor no es el de ahorita, es el de allá atrás. Y el de allá atrás es el que te lo hace exponencial. Si tú no es decir y gritar y grosería, no tienes por qué decir groserías. Háblame de tu dolor, háblame de tu tristeza, de tus miedos, de tu sufrimiento. Háblame de eso y entonces sí te creo. Porque si te subes y me gritas de groserías y todo eso, no te creo. No estás siendo honesta. Esa es una deshonestidad. Di qué sientes, di tu tristeza y llora si quieres. Procesa, pero suelta. Pero no te quedes con la grosería porque no insultas a nadie ni te insultas a ti. Solamente te insultas a ti. Háblame de tu tristeza. Háblame qué sentías cuando te quedabas ahí en la cama tirada o en el piso o te lastimaban. Ahí dime, ¿qué sentías? No el hecho. No me digas el hecho. Dime tu dolor, tu sufrimiento. Y no me lo digas con groserías porque esa es una máscara. Las groserías son una máscara para no confrontar lo que verdaderamente nos duele. ¿Sale? ¿Quedó? Gracias. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Me tengo que retirar. Disculpen. En otra ocasión me estaré meditando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu compartir. Agradecemos tu servicio. Pues ya el reconocimiento te lo harán llegar mis compañeras. Y es que ya te tienes que ir. Sí, Y ya. pues bueno, ¿quién puede abrir su micrófono para que le demos un aplauso a Miguel Ángel? Muchas gracias, Muchísimas padrino. gracias. Muchas Bueno, gracias compañeros, por pues hasta aquí vamos a detener la compartir. grabación. Vamos a detener la Hasta luego. grabación. Bye.